investigadores a clasificar los documentos secretos que están resguardados actualmente en el Archivo General de la Nación, y particularmente un archivo que era secreto, que pertenecía a la Dirección de Investigaciones Sociales y Políticas, que era el organismo encargado de la seguridad desde los años 1920, cuando se crea, como tal, y después posteriormente cambiará de nombre. Cuando estos archivos se abren, a mí me toca la parte uno como investigador empieza a leer los documentos que ahí hay, y empiezan a aparecer muchos documentos sobre japonés. A mí me sorprende esta situación. Yo no esperaba encontrar unos compañeros que colaboraron en esta investigación, en esta clasificación de documentos, y descubro que hay cerca de 2000 documentos relacionados con los migrantes japoneses que habían llegado a México desde finales del siglo XIX. Hay un archivo detallado de familia por familia. Seguramente los descendientes de japoneses están ahí en ese archivo, si llegaron antes de la Segunda Guerra, porque la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano decide, a sugerencia del gobierno norteamericano, concentrar a la migración japonesa que había llegado a México desde finales del siglo XIX y que estaba concentrada básicamente en los estados norteños del país, obviamente Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, y que esta población, por el solo hecho de ser japoneses o descendientes de japoneses, tenían que estar lejos de la frontera nacional. Entonces, mi investigación, encargado yo prácticamente de estudio de industrialización y de economía japonesa, empieza a cambiar, a transformarse rápidamente por este archivo tan rico y por las historias que voy conociendo. Prácticamente, conozco las historias de todas las familias que llegaron ahí, que fueron llegando a México, porque es un archivo que está abierto y al público, y se narra de dónde nacieron, de dónde vinieron, cuáles vienen. Como saben, la obligación de las familias de japoneses en México era reportarse ante la Secretaría de Gobernación para indicarles cualquier movimiento que tuvieran, como era el deseo del gobierno mexicano durante la guerra. Me voy involucrando en estas historias familiares y todas realmente son maravillosas. Como investigador me empiezan a interesar. Cada uno tiene una historia particular y ustedes lo saben muy bien, como descendientes de japoneses o como gente que vive en Ensenada, que conoce a sus vecinos y sabe que la migración japonesa de pescadores, de agricultores, fueron obligados a trasladarse a la Ciudad de México. Yo a esto le llamo en el libro, fue una bomba atómica adelantada para los japoneses que vivían en México y en toda América Latina, particularmente en Estados Unidos. Porque una bomba adelantada es porque destruyó sus hogares, destruyó sus medios de vida. Muchos dejaron ya de ser pescadores, si eran comerciantes tuvieron que vender sus comercios, si eran obreros tuvieron que salir de las minas donde trabajaban y romper su vida prácticamente, como sucedió con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Para no alargarme más en esta plática, esta historia de Masao Imuro y Eizo Tsubo pues reflejan el ambiente que vivió toda la comunidad japonesa, sus hijos que ya eran mexicanos, en esos ambientes terribles de la Segunda Guerra Mundial. En particular, la historia, de Sur, yo ya conocía la historia no de historia, sino las referencias. Yo lo había estudiado como empresario muy importante, que sigue teniendo una empresa muy grande que exporta la gasolina y otros productos a los Estados Unidos de Centroamérica,
y conocía desde esta perspectiva al señor Isozuru, bueno, al señor, a los descendientes, porque el señor Tsuru muere en los años 60, pero sus hijos son los que están al frente de esta importante empresa que está en la Ciudad de México. Al señor Imuro yo no lo conocía, sabía que vivía en la Ciudad de México, que vive en la Ciudad de México aún, pero sabía que había estado, algunos japoneses fueron puessto presos durante la concentración, y se sabía que el señor Imuro había estado preso, pero él personalmente no había informado y no estaba dispuesto a informar de esta etapa terrible para su vida. Tiene dos hijas, están casadas también ya con mexicanos, tienen varias nietas, y esa historia de él que le parecía terrible no quería que fuera contada. Y bueno, además no era muy sabido entre su familia, sabían que había estado preso, no sabían la razón, no sabían por qué. Era una etapa que al señor Imuro le avergonzaba terriblemente. Sin embargo, su archivo, sus documentos en el Archivo General de la Nación son más de 200 hojas, y yo le empecé cuando finalmente intenté hablar con él mediante un amigo japonés que lo conoce bien. Le pedí que buscara una entrevista con él para darle esos documentos, al menos para que supiera que su historia estaba totalmente documentada en los archivos, en el Archivo General de la Nación. Finalmente llego con él, me presento, le explico que estoy haciendo una historia sobre la migración en general, en su caso me interesa de manera particular, y quería que me diera su versión. Sabía dónde había nacido, sabía que se había casado con una mexicana para obtener la visa en esos primeros años, no quería regresar a Japón, sabía que había estado preso, en fin, tenía los detalles de su vida que están en el archivo, y se sorprendió muchísimo, no creía que esta historia pudiera ser conocida por alguien cuando no era ni siquiera conocida por su familia más cercana, y finalmente accedió a darme las entrevistas. Entrevisté varias ocasiones, le fui informando cuál era mi objetivo. Le decía que era documentar la historia a la luz de una historia muy general, que era la historia de la intensa migración que llegó a México, y yo sabía que es una migración que particularmente me había dado muchas lecciones. Era una migración de gente trabajadora, de gente muy humilde que vino de Japón, que se había levantado no solamente en esos años terribles de antes de la guerra, con su trabajo, con su esfuerzo, como sabemos nosotros aquí en Baja California perfectamente, conocemos a comerciantes, a agricultores, a gente que trabaja de manera muy dura, que trabajó durante muchos años de su vida y que ha salido adelante. Y más me sorprendía después que después de la concentración en esta razón que haya sido capaz nuevamente de levantarse y de salir adelante. Finalmente pues accede a darme su información y que yo voy a publicar el libro de todos modos, porque es una información que ya tengo, y el señor Imuro finalmente accede a darme la explicación de por qué hizo esas cartas, de por qué me platica. Esto no se platica mucho en el libro, es otra historia que quiero platicar. Todos los años que él estuvo tanto en las Islas Marías como en Perote y en el Palacio de Lecumberri, donde resguarda los archivos del mismo Imuro, algo que estuvo ahí, y finalmente en la coleccional, se llamaba así, en Tlalpan, muy cerca de donde está mi oficina donde trabajo, el centro donde trabajo, donde estuvo finalmente preso después de terminar la guerra 4 años más, y los cargos que se hicieron fue ser considerado enemigo peligroso de la
No se encontró ninguna prueba, pero sin embargo, bueno, en esos años ancianos, pues bueno, cualquier gente que era considerada pues, espía o enemigo podía pagar años de exclusión por implicación de ello. Entonces, bueno, este libro es fruto de muchas entrevistas también de gente de la comunidad japonesa, tanto aquí, yo llegué aquí hace 2 o 3 años para conocer la experiencia de vida voz de algunos inmigrantes, tuve la fortuna de conocer a Ishikawa y bueno, ella, gracias también a su información, hoy estamos involucrados en la historia del desarrollo de Baja California. Salga pronto, que le debo aquí a la Universidad de Baja California, entregar este artículo brevemente, donde he encontrado nueva información en los archivos norteamericanos sobre esta comunidad importante. Entonces, bueno, este libro es fruto de esas, no solamente de archivo, sino quiero agradecer también públicamente de muchas entrevistas que he estado realizando a lo largo de estos años con la comunidad japonesa, a la cual pues me veo ya involucrado a comentar su historia. ¿Por qué finalmente, para terminar, me veo involucrado? Porque es una historia nuestra. No es una historia de japoneses que llegan, es una historia que tiene que ver con el México que vivimos actualmente. Tenemos nosotros mexicanos que saber que se cometieron terribles injusticias con los migrantes que llegaron, seguramente no japoneses, de otros países, ¿no? Como las terribles historias que conocemos con los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, en países también llenos de estas historias. Entonces, bueno, es una parte que nos corresponde a los mexicanos. Yo no tengo ninguna relación familiar con Japón, tengo una relación estrecha de interés académico, pero yo no defiendo los japoneses, pero creo que es una historia que tenemos que compartir. Yo los invito pues entonces a que, bueno, lean esta historia como mexicanos. La comunidad japonesa está muy interesada en el libro pues porque habla de sus raíces, pero creo que también es una historia que tiene que ver con el país, con la forma que construimos este país, con la transformación sin duda del país para ser un país mucho más tolerante, mucho más comprometido con esa historia. Yo estoy seguro que ustedes cuando los conocen, esta comunidad aquí en Ensenada es una comunidad pues, de trabajo, de esfuerzo, y creo que estas historias tienen que ver con nosotros y tenemos que reconocer públicamente, vernos al espejo con la gente de ojos rasgados y sentir que son parte nuestra y que tenemos una historia en común que hemos ido forjando a lo largo de los años. Entonces, bueno, finalmente este es el objetivo del libro, no solamente una lectura académica, sino mostrar esta parte que pues ha servido, al menos eso personales me da mucho gusto, ha removido ciertas ideas de la comunidad japonesa en México, de dar a la luz esta historia, de sus historias que tienen que ver, como digo, con la formación de nuestro país, con la tolerancia, con la forma en que estamos construyendo y dejando una herencia a nuestros hijos. Yo creo que mientras estemos informados de todas estas historias, creo que construiremos una nación mucho más sólida, mucho más generosa con ciertas raíces que tenemos y que bueno, esto al menos ha servido desde un término no académico, creo que es una de las cosas que a mí me alienta informando, comunicando estas historias que están saliendo y que bueno, nos corresponde a los académicos hacerlo, pero es una historia que creo que tenemos que compartir con ustedes. Entonces, bueno, finalmente, pues agradezco su presencia aquí de todos ustedes, de la familia de Chicago, de la comunidad que me invitó, de la asociación Reitero y de mis colegas que generosamente han compartido con ustedes sus puntos de